Michoacán, honestidad y trabajo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a una sesión más de Academich. Hoy tocó en el lugar donde la doctora proviene, que es el restaurante Macasaga. Le agradecemos mucho que nos brinde este espacio debido a los inconvenientes que hemos atravesado, entonces se aprecia bastante. Y pues nada, venimos a la sesión 2 de Capital Humano, retos en la actualidad y estrategias colaborativas. El día de hoy nos acompaña otro colaborador y les cedo el uso de la voz para que lo presente, doctora. Claro que sí, muy buenos días a todos, gracias por sintonizarnos, gracias Beto por aceptar la invitación aquí en el restaurante Macasaga, es un placer tenerlos aquí. Y les quiero presentar al ingeniero Juan Pablo Sánchez, él es especialista en capacitación. Y pues bueno, yo no quiero decir tanto de él porque luego ya se cree mucho, que él nos presente un poquito más de lo que él hace porque vamos a estar alternando. Como les decía el día de ayer, también en la capacitación que nos acompañó el doctor Carlos Vital, el día de hoy, y quise invitar a varios de los mejores especialistas que yo considero en su área. Y Juan Pablo es uno de ellos, hemos ya trabajado juntos capacitando algunas empresas que tiene que ver con el área de Excel, pero mucho más allá de lo que conlleva el Excel. Y pues bueno, te cedo un poquito la palabra, Pablo, para que nos expliques de qué se trata un poquito el trabajo que haces y al ratito nos va a platicar y a enseñar de qué se trata. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí. Mi nombre es Juan Pablo Sánchez. Yo me dedico a dar capacitaciones a empresas y a negocios con validez de la Secretaría del Trabajo. Principalmente en Excel. Tengo otras aplicaciones que es Visio y próximamente Power BI, pero principalmente en Excel. Las capacitaciones para el personal, como para que tengan más herramientas y hacer mejor sus tareas administrativas, es el curso que yo imparto desde el básico, intermedio y avanzado. El curso está muy enfocado en tareas administrativas reales, no ejemplos que jamás en la vida vamos a volver a ver, ¿no? De acuerdo a mi experiencia profesional, y también asesoramos a las empresas y negocios haciéndoles archivos y también mapeando sus procesos para detectar áreas de oportunidad en las diferentes tareas y que sean más fácil. Qué interesante, Pablo, muchas gracias. Al rato nos muestras un poquito de qué se trata todo eso que estás hablando. Y bueno, entonces ahora sí vamos a empezar con la capacitación de hoy, con la sesión de hoy, que tiene que ver con estructura. Hace ratito Juan Pablo nos platicaba un poquito de cómo llevar o cómo hacer mapeo de procesos dentro de una empresa. Y ahora entonces, aterrizándolo al asunto del capital humano o lo que yo ayer les decía, le podemos llamar talento, le podemos llamar recurso humano, capital humano, pero en esencia es lo mismo. Y entonces ahora vamos a estar hablando de la importancia justamente de la estructura. Ayer empezamos un poquito con el doctor Carlos Vital al decir que Kasuga, bueno, no voy a decir una marca, pero es director general de esa marca muy reconocida, nos habla de la importancia de tener orden y estructura en una empresa, porque eso nos va a ayudar muchísimo más a tener mejores resultados. Y hablábamos un poquito de que, por ejemplo, si nosotros tenemos un señalamiento hasta de dónde va el jabón para manos, que tenga ahí dibujadito cuánto mide de diámetro la base del jabón para manos, en ese instante va a ser mucho mejor tener resultados y a los colaboradores les va a dar más certeza al saber que están haciendo las cosas bien. Y entonces, ¿qué es esa parte de la estructura dentro del capital humano o dentro del desarrollo o talento humano aplicado a una empresa? Es el registro detallado de la información del colaborador. Así la podemos aplicar en recursos humanos. ¿Cómo es esto? Si nosotros no tenemos una información bien detallada, completa y estructurada de nuestros colaboradores, de todo nuestro equipo de trabajo y obviamente de nosotros mismos, es muy difícil que podamos manejar un poquito lo que platicábamos ayer, el asunto de los incentivos, el asunto de los reconocimientos y demás, porque no voy a saber, imagínense que yo voy a decir, ¿sabes qué? A lo mejor a mis colaboradores les va a motivar mucho que les dé un boleto para el partido de fútbol. Pero ¿qué tal si a muchos de mis colaboradores no les encanta el fútbol? Pues imagínense qué tanto va a funcionar ese motivador o ese salario emocional. No les va a funcionar.
Entonces, por eso es bien importante tener este registro detallado de la información de cada uno de sus colaboradores, equipo de trabajo o inclusive de sus compañeros. Es muy frecuente que en RH, los especialistas en RH o en capital humano, sepan ya por default que nosotros nos debemos de dedicar a el festejo de cumpleaños, cosas tan básicas, de decir, vamos, el DRH es el encargado de felicitar y hacerle las fanfarrias a Juanito que cumple años en marzo. Y entonces cuando no lo felicitan le echan la culpa al DRH. Y en cierta forma es un poco cierto, porque el DRH justamente se trata de que lleve este registro detallado. Y bueno, ¿qué elementos te recomiendo o les recomiendo a los jefes de empresas, a los dueños de empresas, que lleve un registro o que lleve esta situación del capital humano? Pues cosas muy sencillas como datos generales del trabajador, es decir, su nombre, su edad y su fecha de nacimiento y dónde nació. Sencillo. Se le llama también ficha de identificación. También nos podría o nos sirve poner cuál es su experiencia laboral, es decir, cuánto tiempo tiene de experiencia previa en ese puesto donde está ahorita ejecutando, todo su trabajo. Es diferente tener experiencia laboral, a lo mejor si es un mesero, que tenga mucha experiencia laboral en un hospital, como camillero. O sea, está padre, va a tener mucha agilidad corporal y demás, mucha fuerza, pero a lo mejor no tiene el conocimiento de otras situaciones. Entonces, sí tiene experiencia laboral, pero específicamente queremos saber cuánto tiempo tiene de experiencia laboral en el área donde los pretendes contratar o donde está contratado. También es importante saber sus datos de salud. No es lo mismo una persona que tiene una enfermedad crónica degenerativa como alguien que está completamente en buen estado de salud. Ojo, eso no quiere decir que no vamos a tener personas enfermas en la empresa, o sea, es natural. Las enfermedades pueden llegar inclusive de un día para otro. Es viable, se puede contratar a una persona, simplemente es importante tener esta información para tomar las medidas pertinentes y precautorias. También es importante saber para qué es bueno tu colaborador. Lo que decíamos ayer, simplemente pregúntale, ¿para qué eres muy bueno? Inclusive no importa si te dice, ay, pero pues algo bueno si estoy hablando del restaurante Macasaga, que yo les pregunto, ¿para qué eres muy bueno? Y me dice, híjole, pues en cuestión de mesero, no importa. No importa para qué seas bueno, en qué área no importa ahorita. ¿Para qué eres bueno? No, pues soy muy bueno para bailar, o soy muy bueno para cantar, para coser, para dibujar y demás. También es válido, simplemente quiero que esa persona reconozca sus habilidades y ahorita les voy a decir para qué. También me interesa saber su formación académica. Ojo, siempre lo ideal, claro, que es tener niveles mínimos de escolaridad, pero es una realidad que a veces la parte económica, la parte social, familiar, no permiten o no son muy favorecedores de la formación académica de los colaboradores. Y entonces a lo mejor la gran mayoría tiene secundaria, tiene preparatoria, pero es muy válido y es recomendable que sí sepamos qué nivel académico tienen los colaboradores, simplemente hasta para saber qué tan bueno va a ser esa persona para redactar a lo mejor algún texto o algún escrito que va dirigido a alguna instancia gubernamental externa y demás. También hay que saber en cuestión del desempeño laboral y esa información sí se va a ir nutriendo posteriormente, es decir, voy a hacer la ficha de datos de mis colaboradores nuevos o los que ya pertenecen a estar conmigo y posteriormente voy a ir nutriendo esa base de datos en el programa que yo decida, pero pues ahorita me voy a ir con Excel por el especialista que me está acompañando. ¿Por qué? Porque gracias a que la voy a estar alimentando, que a lo mejor voy a poner, le levanté un acta administrativa porque no llegó a trabajar y no presentó justificante médico. O a lo mejor voy a poner, le di un reconocimiento y se ganó un premio al mejor colaborador porque todo el tiempo llegó temprano. Y ese tipo de cosas es importante llevarlo en un registro para de esa forma, si pertenece todavía a mi plantilla laboral, imagínate qué interesante que tengas toda esa información, pero también al momento de que ya no colabora contigo esa persona,
también tú como RH o como encargado de capital humano tienes la responsabilidad de darles una información objetiva a los demás colegas. ¿Qué es esto? Siempre que nosotros como capital humano, o si no tienes esa área, pero como yo les decía ayer, es importante hacer ese tipo de labores, nosotros debemos de tener esa información objetiva por si alguien me marca y me diga, oye, ¿trabajó contigo Rodrigo trabajó contigo? Ah, claro que sí. Oye, ¿y qué opinas de su trabajo? Ah, déjame ver el historial. Y le puedo dar una información muy objetiva, claro que resumida, a mi otro colega de RH o al que quiere contratar a Ro. Porque qué tal si Ro es muy mal colaborador. Y entonces, qué mejor que también estar con ciertas limitantes, o al contrario, a lo mejor es muy buen colaborador y es válido que ese colaborador quiera crecer en otra empresa y también lo voy a recomendar. Y eso nos pasa mucho entre colegas de RH. Y por último, una evaluación psicolaboral. Esto es bien interesante porque, como yo les decía ayer, a veces los especialistas en RH son prioritariamente egresados de la licenciatura en Administración de Empresas. Es muy válido y muy bueno porque ellos tienen muchísima información que tiene que ver con manejo de nómina, altas, bajas en el IMSS y ese tipo de cosas más legales. Pero también hay coordinadores de RH o de capital humano que tienen que ver más con la carrera de psicología. Y entonces los psicólogos nos centramos mucho más en la parte de las habilidades, intereses y rasgos de personalidad. Y entonces, ¿qué es esto? Que nosotros como RH, dependiendo la empresa, podemos inclusive aplicar una batería de pruebas psicométricas. ¿Qué es esto? Es bien interesante porque nosotros podemos, por ejemplo, aplicar alguna prueba que tenga que ver con qué tan agresiva es la persona, no agresiva, sino qué tantos comportamientos agresivos puede tomar esa persona en el entorno laboral, o cómo se va a llevar con sus subordinados, o cómo se va a llevar con sus jefes inmediatos. Toda esa información nos la puede dar, aparte de la entrevista, prioritariamente nos la va a otorgar la batería de pruebas psicológicas que nosotros vamos a aplicar. Entonces, todo eso, imagínate cómo vas a poder lograr formar un expediente de tus colaboradores. Aparte de esa parte de un reporte se llama psicolaboral, que es justamente eso, que digas qué tan cautelosa es la persona, qué tan flexible, qué tan resiliente es esa persona también. Entonces, nos vamos con lo que sigue. ¿Cómo se hace un inventario en recursos humanos? Y ahí ya casi le voy a ceder la palabra a mi compañero Juan Pablo. También los inventarios se pueden aplicar en recursos humanos. ¿Cómo se aplica o cómo se hace un inventario en recursos humanos? Pues muy sencillo. Debes primeramente, lo que les decía, paso número 1, conocer a tus colaboradores, simplemente preguntando y observando, así de sencillo. Pero todo eso es importante, que lo anotes y llevar, como les decía, un registro. Posteriormente, pues recolectar la información que les comentaba anteriormente, más o menos tener ese parámetro. Y ahí, haciendo un paréntesis, cada empresa vamos a tener intereses diferentes. Hay empresas que nos queremos enfocar muchísimo más en saber qué tan hábil es la persona en la parte operativa, es decir, para desplazarse rápido, para solucionar problemas, para cargar algo pesado como una charola con muchos trastes sucios, bla, bla, bla. Eso es en el área restaurantera donde yo estoy. Pero si, por ejemplo, estamos hablando de una oficina, inclusive de un hotel, por ejemplo, va a ser información diferente la que yo quiero recabar, y por ende o por consiguiente, las preguntas que yo le haga a los candidatos a ingresar conmigo van a ser diferentes. Por eso yo siempre también les comento a las personas, es importante tener tu formato de entrevista semiestructurada. ¿Qué es esto? Que tengas como tu acordeón. No quiere decir que no te vayas a salir de esa información. Te puede salir y es válido salir, pero ten ahí tu base de la información que vas a recabar para que no te salgas entre tanta información.
Como dice ahí, cuestionario, lo que les decía de una entrevista semiestructurada, también puede ser la observación directa. Y ahí viene algo bien importante, la opinión de expertos. Y ahí viene un tip que les voy a decir algo muy personal. Siempre que nosotros contratamos a algún colaborador aquí en Macasaga, nosotros intentamos que el proceso de reclutamiento y selección lleve varios filtros. ¿Qué es esto? Que primero pasan por el área de recursos humanos con su servidora para esa entrevista semiestructurada. Posteriormente, pasamos a otra entrevista que tiene que ver con su jefe directo. Porque imagínate que conmigo se lleva muy bien en la primera entrevista, yo lo veo muy viable. A lo mejor no hay un buen clic o no embona bien con el que va a ser su jefe inmediato. Imagínate qué tortura literal, tanto para el colaborador como para el jefe inmediato, cómo va a ser el trabajar juntos. Horrible. Es como cuando tú tienes tu pareja y no te llevas bien. Qué horrible relación. Mejor la cortas. Es lo mismo en el área laboral. Es un tipo de relación. Por eso sí es importante que haya una entrevista directa con el jefe directo de los colaboradores. Y por último, con el más alto mando, es decir, con el director. Porque muchas veces llegan a empresas y mucho más las empresas grandes, donde a lo mejor pues entra a trabajar un nuevo colaborador y llega el director y ni lo conoce y dice, ay, ¿tú qué estás haciendo aquí? Pues es el nuevo colaborador. Por eso si tú también lo entrevistas de manera muy breve el director, pues así ya pasó por 3 filtros, donde 3 expertos en el área, que somos los de la empresa, en ese instante, pues ya nosotros podemos ya decir y dar nuestro veredicto. A lo mejor 2 dicen que sí, 1 dice que no, nos vamos por mayoría. Si es viable el candidato o no es. Y por último, la evaluación de la información. Ya que recabamos toda esa información de nuestro capital humano, de nuestro talento humano, pues ahora sí vamos a evaluarlo y lo vamos a recomendar. ¿Sale? Y pues bueno, un poquito redundando o reforzando esa parte, los elementos básicos serían los estudios, es decir, el grado académico, las habilidades, para qué es buena la persona, los intereses, motivadores, entorno familiar general y qué pasatiempos tiene esa persona, ¿sale? ¿Qué más se les ocurre? Y aquí le voy a dar la palabra un poquito a los asistentes que tenemos en la capacitación. ¿Qué más se te ocurre que podemos recabar de información de los candidatos que van a trabajar contigo o que ya trabajan contigo? ¿Qué más les puedo preguntar a las personas para saber más de ellos y enriquecer su base de datos? Sus destrezas para saber dónde no podría meterlo, porque pues si no, no va a funcionar en esa área de su trabajo. Ándale, exactamente sus destrezas. Gracias, Diana. La que pone uñas y demás, muchas gracias. Efectivamente, el saber para qué es muy bueno y saber dónde no lo voy a colocar. Diste justamente en el clavo un poquito lo que decíamos ayer. Si esa persona se dedica al asunto de los sistemas y es muy bueno para eso, voy a explotar esa habilidad que tiene. Lo voy a explotar de verdad muchísimo y lo voy a poner a hacer muchas cosas que tengan que ver con la tecnología para que sea muy, muy bueno y nos vamos a ver beneficiadas ambas personas, la empresa y la persona, porque la persona se va a sentir muy, muy a gusto haciendo su trabajo y vamos a tener mejores resultados empresariales. ¿Qué más se te ocurre que podemos preguntarle o anexar en nuestro registro o nuestra base de datos de los colaboradores, Ciro? Una pregunta como el colaborador, por ejemplo, ¿qué le gustaría a él cambiar dentro de la empresa? ¿Podría ser? Ándale, como esas opiniones, ¿verdad? De repente nosotros ya como directivos o como área de recursos humanos y demás, de repente podemos tener ciertos errores o algo que se le llama puntos ciegos. Es decir, que a lo mejor ya no me voy a dar cuenta de ciertos errores que hay en la empresa. En cambio, cuando las personas apenas ingresan, vemos muchísimos errores, vemos muchas cosas que de repente podemos estar, a lo mejor ya ni siquiera lo vamos a mejorar porque ya no lo veo. En cambio, las personas nuevas sí lo van a poder ver
sí lo van a poder detectar y por consiguiente vamos a poder hacer algo al respecto. Muy bien. Pablo, ¿qué se te ocurre, Pablo? Imagínate, tú dijiste que capacitas a empresas y estoy segura que tú hablas o con las jefaturas, yo creo, para poder hacer un diagnóstico de lo que ocupa la empresa y después de ahí puedes diseñarles algo de acuerdo a lo que ellos necesitan. ¿Qué le preguntarías tú, Pablo, si tú vas a ayudarme a hacer una base de datos de colaboradores, donde voy a meter información de mis colaboradores, pero yo te estoy diciendo, ¿sabes qué, Pablo? Ayúdame, por favor, porque yo no sé nada de tecnología. Y entonces yo quiero tener un historial de mis colaboradores que me ayude de repente, por ejemplo, a recordar sus cumpleaños, para que algo me avise porque soy bien olvidadiza y yo no quiero utilizar mi agenda para los cumpleaños de los colaboradores. Y quiero también anexar el asunto de qué le gusta a mis colaboradores y darme cuenta a la gran mayoría qué les sirve y todo eso. ¿Qué preguntas te servirían a ti, hacerme a mí, para lograr esa base de datos interesantísima que tenga que ver con RH? Ok, primero que nada, los elementos que quieres guardar ahí, ¿no? ¿Qué elementos? Como bien mencionas, cumpleaños, los demás elementos, desde lo que mencionabas, desde edad, a lo mejor el día que entró aquí, las habilidades, en qué áreas son fuertes y demás. Y de acuerdo a eso, ¿cómo lo quieres consultar? ¿No? Y ya después de ahí ya empezamos a diseñar y a trabajar sobre esto, ¿no? Para que solito se puede hacer una aplicación en un sistema que es el acceso de todos, como es el Excel, como es el Office. Prácticamente todo el mundo que tenga una computadora tiene Office. De acuerdo a eso ya podemos ir gestionando y generando el archivo a tu medida, ¿no? En un archivo con una interfaz más bonita, más profesional que una simple hoja de cálculo, donde ya se puedan inclusive acceder por medio de contraseñas y usuarios, ¿no? Para que para que solamente los perfiles adecuados y con los permisos adecuados puedan acceder a esa información. Entonces, de ahí primero necesitas transmitir lo que tú realmente quieres y quieres que esté plasmado. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Oye, Pablo, y por ejemplo, lo que vemos en pantalla, que nos habla de planificación de plantilla de personal, detección de necesidades de formación, mejoras retributivas para empleados y reducción de costes para la empresa. ¿Crees que se puede aplicar con lo que tú me comentas? Porque fíjense qué interesante, él dijo, diseño el programa a tus necesidades, a tu medida. Se me ocurre que es como cuando yo voy con el especialista que me va a hacer mi ropa a la medida. A lo mejor yo lo puedo lograr y me voy a mi tienda y me compro talla mediana, pero en realidad a lo mejor en unas partes de mi cuerpo no me ajusta como yo quisiera. En cambio, contigo como especialista, sí me lo vas a hacer específicamente a lo que yo requiero. ¿Cómo se te ocurre, Pablo, que podamos detectar esa necesidad de formación, es decir, de capacitación para mis colaboradores? ¿Cómo lo puedo hacer? Y también háblanos un poquito de esas capacitaciones que tú das a los colaboradores de diferentes rangos de una empresa, no sé, toda esa parte, Pablo. Ok. La detección de las capacidades, de las necesidades de las formaciones, pues primero tener que hacer un análisis de las fortalezas y debilidades de cada uno, ¿no? De las áreas de oportunidad. De ahí detectando los diferentes tipos de capacitaciones, que en ese tema tú eres más experta que yo. Pero bueno, en cuestiones de que se necesiten habilidades o de mejorar sus habilidades porque sus tareas diarias o la labor que hacen diariamente en la empresa, administrativas, implican un poco de manejo de la computadora, de bases de datos, de consulta de información y demás, pues podemos capacitarlos en ese sentido, ¿no? Nosotros el curso está enfocado en que la gente conceptualice y comprenda el proceso de Excel, no que se lo memorice, ¿no? Para el objetivo final del curso es que al final la gente solito pueda
comprender y utilizar Excel y sea autodidacta inclusive, ¿no? Realmente encontramos mucha información en el internet, en videos y en todas las plataformas, pero muchas veces a lo mejor ahorita lo vemos y no lo comprendemos o no lo entendemos. El día de mañana el objetivo del curso es que sean autodidactas, que ya comprendan cómo procesa Office en general la información y vean el video y solitos puedan ser autodidactas y mejorar esas habilidades, ¿no? Porque aparte de que yo te pueda hacer una herramienta a tu medida, el traje a la medida, también es capacitarlos para el uso de dicha herramienta, ¿no? O para la modificación, para que ustedes al final del día de mañana sean como autoindependientes en esa parte, ¿no? Y no necesiten o no dependen de que a lo mejor yo pueda venir en una semana y me esperen una semana que yo venga, ¿no? En esa parte. Gracias, Pablo. Qué interesante, ¿no? El ser autodidactas. De repente, en las empresas se centra la solución de problemas en una sola persona. Y entonces es cuando de repente empieza de verdad a hacerse un conflicto muy grande, porque justamente se empiezan a presentar muchos problemas y si no lo saben resolver la gran mayoría, y un poquito lo que nos comentaba ayer Vital, retomándolo, es importante a veces empoderar, como esa palabrita de moda que traemos, empoderar a los colaboradores para que ellos también puedan resolver problemas. Porque si todo se centra en una sola persona, es de que, oye, se cayó tal cosa, vamos a hablarle a Juan para que nos resuelva. Oye, fíjate que faltó un colaborador, llámenle a Juan para que resuelva. Pero entonces, ¿qué pasa cuando Juan no está? Todo se derrumbó como la canción. De verdad, puede suceder. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esa parte de que las personas sean más autónomas, tengan ese empoderamiento de saber resolver problemas. Y como bien dices tú, Pablo, ser autodidactas. Y no nada más en la parte de Excel, también lo es, pero también en la parte de la vida cotidiana, ¿no? Es decir, que la persona sepa resolver así de sencillo de cualquier conflicto o problema. Y ahí les va otro tip, hablando de resolver. Nosotros los seres humanos sabemos que tenemos dos hemisferios. ¿Cuáles son? Izquierda y derecha. El izquierdo y derecho. El izquierdo, Pablo, ¿para qué nos sirve? Para la parte... ¿Exacta? Ándale, ay, le están ayudando. El hemisferio izquierdo resuelve problemas exactos como cálculos matemáticos, es decir, seguramente acá mi ingeniero Pablo Sánchez, su hemisferio izquierdo lo utiliza de manera diaria con eso del Excel. Pero el hemisferio derecho, entonces, ¿a qué crees que se dedique, Pablo? Imaginación. Ándale, ese sí se lo sabía. A la imaginación y la creatividad. La imaginación y la creatividad, Pablo, ¿tú crees que se puede ejercitar? Sí, claro. ¿Cómo? Pues como todo, ¿no? Practicando, ¿no? Les digo, bueno, desde mi punto de vista, ambos hemisferios se pueden ejercitar haciendo ejercicios que mejoren, bueno, valga la redundancia, que mejoren cada aspecto, ¿no? Como lagartijas mentales, yo siempre les digo, ¿no? ¿Te sabes alguna, Pablo? ¿Alguna lagartija mental? Como, bueno, pues desde jugar ajedrez, desde los juegos, a lo mejor hasta el dominó, que es un pasatiempo muy cotidiano, desde problemas, bueno, en cuestión de lo que a mí me gusta, ¿no? En cuestión a lo mejor desde el sudoku o cosas así, pasatiempos donde retos mentales y demás, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A lo mejor a los que dibujan para los ¿cómo se llaman? Los libros que compran que ya hay nada más coloreas, mandalas, como para mandalas y cosas así, ¿no? La verdad es que cada quien ya de acuerdo a sus habilidades, pues hará los ejercicios, ¿no? Yo en lo particular, pues no puedo hacer ni una línea recta, ¿no? Gracias, Pablo. ¿Y por qué estamos haciendo este pequeño y gran y valioso paréntesis? Para que los que nos están escuchando sepan la importancia también de establecer un clima de confianza y de creatividad para tus colaboradores, porque la persona creativa resuelve problemas. Estábamos hablando de que la gente debe de resolver problemas y que no se centre nada más en una persona. Entonces, justamente a veces uno dice, ay, pues ¿para qué sirve la creatividad? Más bien, ¿para qué no sirve la creatividad? La creatividad no sirve para resolver cualquier tipo de problema, ya sea exacto o también de la vida cotidiana. ¿Qué invitación te hago a ti que nos estás escuchando o viendo?
simplemente que de repente, por ejemplo, cosas tan sencillas como que si eres diestro, es decir, si escribes con tu mano derecha, que te bañes con tu mano izquierda y ahí ya estás ejercitando el hemisferio contrario con el que tú funcionas. Es decir, también si eres zurdo, pues entonces de repente escribe con tu mano derecha o haz cosas con tu mano derecha, con la mano que no es predominante. Ahí estás ejercitando o haciendo ejercicios que tienen que ver con activar el otro hemisferio. Y como bien dijo Pablo, el ajedrez, ese tipo de juegos de lógica, que son a veces, hay gente que le gusta y hay gente que no, pero el que te guste, el memorama, ese tipo de cosas, de verdad son lo que bien decía Pablo, lagartijas mentales, ¿va? Y ahora sí, Pablo, ¿nos pudieras enseñar un poquito o una muestra, así una probadita de lo que tú haces o lo que podemos lograr contigo y un programa de Excel para que más o menos entendamos de qué se trata y qué tan complejo e interesante es? Sí, claro que sí. Entonces déjenme compartirles pantalla y les muestro, por ejemplo, algún archivo que hemos hecho con ustedes y, si me permites, también un poco cómo está estructurado el curso. Exacto, ¿Ah? muy bien. Gracias, Pablo. Denme un segundo. Bueno, listo. Aquí tenemos, por ejemplo, un archivo que hicimos para darles herramientas a los trabajadores de Macasaga en cuestión de inventarios para pedidos y compras, ¿no? Muchas veces es como ahí un área de oportunidad donde de repente se nos acaba algo y de repente vienen las prisas porque ya no lo tenemos en existencia, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, es un archivo abierto para meter a otros sucursales, si se tuviese, y aquí tenemos una interfaz más amigable donde vienen catálogos, que los catálogos, bueno, todo esto se hace, déjenme ingresar, los catálogos, ingresamos por medio de contraseñas y aquí tenemos algunos catálogos de lo que usamos, ¿sale? Bueno, listo. Después, nos vamos, por ejemplo, a la sucursal, donde el registro del restaurante, aquí el restaurante va a contemplar o va a ingresar sus entradas y salidas de mercancía. Denme un segundo. Aquí está, por medio de contraseña. Aquí se escribe la clave del colaborador, se escribe el usuario que lo está registrando. Por ejemplo, aquí salidas para que registre lo que se está tomando del inventario y posteriormente ya va a hacer falta, ¿no? Aquí seleccionamos el producto correspondiente o los productos correspondientes. Y aquí las cantidades que se tomaron, ¿no? Por ejemplo, una cantidad y dos cantidades. Simplemente aquí vamos y guardamos, se hace que el registro fue finalizado y esto se guarda en una base de datos. Nos vamos aquí a borrar información por si queremos ingresar o meter otro argumento, ¿sale? Aquí podemos ingresar la sucursal y nos vamos a la base de datos de registro. Esto que estamos ingresando afecta en los inventarios. Ya están aquí los inventarios se actualizan con inventarios de seguridad y esto a las personas encargadas o al área encargada de pedidos y compras ya lo pueden consultar aquí. Si yo pongo a qué sucursal corresponde, aquí ya me van a pedir las compras necesarias que tengo que hacer o lo que le tengo que surtir. Bueno, más bien surtir sí lo manejo como una bodega independiente, ¿sale? Aquí ya pongo las cantidades que realmente voy a surtir porque a lo mejor yo como almacén no tengo o no le puedo mandar lo que realmente necesita o le mando un poco de más para prevención. Y aquí pongo las cantidades reales que se surten, ¿sale? Por ejemplo, aquí voy a poner 3, 2 números al azar en general. Y vamos a ponerle un 3 a cada todo, ¿no? Para de forma un ejemplo rápido. Y ahí está lo que realmente a lo mejor estoy surtiendo. Voy aquí y lo registro y se registra
en mi base de datos de almacén. ¿Para qué? Para que yo ya pueda saber si como almacén a mí me hace falta inventario o no, independientemente del inventario de la sucursal. Aquí yo puedo generar el PDF donde se va y se corre la macro y se genera un PDF aquí donde ya se ve, se pone el registro y nos contabiliza los registros o para que vayamos y esto nos puede servir para hacer una contraentrega. Regresamos al menú y aquí tenemos la base de registros del restaurante, lo que ha ido ingresando. Y aquí se va guardando todo lo que hemos hecho en los movimientos anteriores. Al igual que en la base de almacén, ya se puede ir aquí guardando todos los registros que se va haciendo almacén. Y con esto podemos llevar un registro. Esto, por ejemplo, son archivos que podemos hacer con usuario o contraseña de acuerdo a las necesidades del cliente. No sé si me pueda explicar un poco del curso. ¿Sí? Bueno, voy a compartirle un poco de los ejemplos del curso. Y déjenme platicarles un poco de las capacitaciones que damos, ¿sale? Bueno, desde el nivel básico, en muchas ocasiones nos presentan o nos enseñan, nos piden que les demos una clase muestra y les enseñamos desde el nivel básico conceptualmente la información, les enseñamos lo que es desde el principio básico, que es una fila, una columna, una celda, etcétera, sea, pero que son cosas que sabemos todo mundo por lo general, pero conceptualmente hay que tenerlo claro. Por ejemplo, la celda, todos sabemos que si yo digo la C2 es esta, pero nosotros conceptualmente debemos de tener presente que es columna y fila, letra y número, nombre y apellido. La estructura general del rango, cómo mover los anchos y altos de columna, cuando tenemos o dos palabras exactamente iguales, pero para Excel son diferentes y por qué. Estos desde un espacio en blanco, desde un acento y cosas que visualmente no lo podremos detectar y en el momento de hacer un reporte va a estar mal la información, ¿no? Conceptos básicos también, por ejemplo, que esta sección de arriba donde dice archivo, inicio, insertar trazo, etcétera, la mayoría de las personas lo conocemos como barra de herramientas y no es así. Su nombre correcto es cinta de opciones. ¿Por qué? Es porque si lo buscan en la configuración, lo van a encontrar de esa forma. Vemos también los formatos, la sección de formatos de fuente, alineación, número, vemos los conceptos básicos. Vemos alineaciones tradicionales, un poquito más de bordes, vemos cómo poner esta tonalidad de una forma especial y copiar por medio del Pantone o más o menos algo que viene siendo como el Pantone y no estar sufriendo en otro libro para dar la tonalidad adecuada. Vemos lo que son las alineaciones, ajustar texto, muchas veces reducir hasta ajustar. ¿Qué es esto? Si nosotros hacemos esto chiquito, esta sección se va a hacer chiquita, ¿sale? Vemos la combinación de celdas que normalmente lo usamos en la mayoría de veces que queremos poner un título, pero si se fijan, aquí no están combinadas las celdas y el título parece perfectamente centrado. Entonces aquí se los enseñamos a hacer, que esto trae mucho menos conflictos que combinar celdas. Los formatos generales, les explicamos en detalles tan sencillos como por qué en un porcentaje nos aparece un 1000%, un 10,000%, ¿por qué en una fecha nos aparece un número? La mayoría de las respuestas siempre es por el formato, pero es la respuesta incorrecta. La respuesta es por cómo procesa Excel las fechas y de inclusive este número que aparece es el valor real de esa celda, del contenido de esa celda. El valor real no es la fecha. Enseñamos cómo procesa Excel las horas también y por ejemplo con estos dos conceptos cuando vemos funciones de cálculo de horas, de fechas, de periodos, no lo entendemos un poquito mejor. Formatos personalizados, donde si yo le doy al interior de la celda, clic, no viene ningún paréntesis, por ejemplo, pero realmente visualmente se ven paréntesis, el signo de más, un guión medio, espacios y demás, ¿no? Por ejemplo, aquí
Les enseñamos también los textos, les enseñamos a arrastrar o jalar cuando es igual y diferente, los diferentes tipos de copiado y pegado, y transponer para configuración de dicha tabla. El nivel básico sin resolver, se los damos desde una perspectiva así, donde no tiene cero formato, y les empezamos a dar tips para dar un formato de forma rápida y moverse con el teclado de una forma rápida. También les enseñamos a inmovilizar lo que son los paneles. Normalmente sabemos inmovilizar fácil la primera fila o columna, pero les enseñamos a inmovilizar cuando son varias columnas, varias filas y o varias columnas, ¿sale? También les enseñamos a ordenar y la lógica de cuando ordenamos una tabla de datos o una información, que depende mucho del orden en que estén las reglas. También les enseñamos a filtrar. Yo sé que filtrar es darle clic y seleccionar lo que queremos ver, pero les explicamos un poquito más con estas reglas de filtro personalizado. Estas reglas cuando utilizar y cuando utilizar o y las lógicas, ¿no? Por ejemplo, filtramos letras, fechas y calificaciones. Por ejemplo, en este ejemplo, valga redundancia, tengo fechas del 2002, 2003 y 2004. Hacemos ejercicio para practicar la lógica de Excel de filtrar, visualizar solamente 2002, solamente 2004, 2003 solamente, o 2002 y 2004 sin 2003. Después de esto les enseñamos las funciones de hoja, duplicar la hoja en otro libro, protección del libro y demás. También les enseñamos lo que son las protección de hojas, donde yo dejo ceras que se pueden modificar, pero otras que no se pueden modificar y ni siquiera podemos visualizar. Y pues ya casi de los últimos temas del básico es el formato de impresión, donde para imprimir podemos mencionar y les enseñamos escribir un texto, insertar un logotipo, insertar un nombre, una fecha, poner la numeración de las hojas, que aparezca la numeración de 2 de 2, la de 2, etcétera. Y por último, todo mundo hacemos operaciones en Excel, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y demás. Si no sabemos matemáticas, un cálculo que sencillo, ¿no? Aquí, por ejemplo, les enseñamos qué se hace después, ¿no? Y después practicamos. Por ejemplo, la opción más, lo que luego se encuentran en las redes sociales, que es la que dice para genios 2 más 3 por 5, ¿no? Cuando la mayoría diría que aquí el resultado es 25, realmente el resultado es 27. Si no sabemos esto, que es simplemente un repaso de lo que vimos alguna vez en la escuela, con alguna operación muy sencilla nos va a dar un cálculo erróneo. Y aquí terminamos con el avanzado, con el básico. Ahorita voy rapidísimo a mostrarles el intermedio. El intermedio, lo que tenemos son funciones. Empezamos con las funciones sencillas, la estructura general de las funciones, para contar, sumar, promediar, redondear, sacar máximos y mínimos de números y de texto. En las que apliqué, ¿no? En el ejemplo, contar. Después vamos y analizamos los signos de comparación, como muchas veces a lo mejor los conocemos o los vimos alguna vez en la escuela, pero los enseñamos a escribirlos para que Excel los comprenda. En las funciones lógicas, has utilizado la función y, o y si, que la y es para meter una o varias condiciones y que nos arroje si se cumplen o no, y la función o es muy similar. Y la función sí es que si se cumple una condición, que le decimos qué hacer Excel y no. Las funciones de texto para unir textos, para extracción de textos, y también ya enseñamos para convertir mayúsculas, minúsculas o inclusive hacerlos de tipo nombre propio, donde la primera letra es mayúsculas y las demás minúsculas. Las funciones de fecha, para que aparezca la fecha en que abrimos el archivo, la hora en que lo estamos visualizando, las extracciones de fechas, los cálculos de fechas hacia adelante o hacia atrás,
y para sacar cuánto tiempo ha pasado de un periodo a otro o de una fecha a otro para ver los proyectos o culminaciones de proyectos y demás. Para ver exactamente con más a preciso, para ver cuántos años, meses y días han pasado entre dos fechas. Las condicionales para contar, sumar y promediar con una o varias condiciones y los diferentes métodos de poner las condiciones. Funciones a diferentes tablas y traemos las funciones de búsquedas. Buscar V, que es de las más conocidas, buscar H y buscar X. ¿Sale? Después nos vamos a formato condicional, que es el formato más conocido, donde es el relleno de celda, pero les enseñamos a dar otro tipo de formatos, como es el de iconos, barras de avance, formatos donde depende del texto, depende de un promedio, depende de los valores más altos o menores, y depende de una función o valores únicos o duplicados. Les enseñamos la lógica de los mini gráficos y gráficos tradicionales. Muchas veces después escogemos los gráficos y vemos que vienen columnas apiladas, 100% apiladas, y no sabemos qué significa. Bueno, nosotros lo explicamos. Hacer gráficas con porcentajes cuando nuestros datos orígenes no tienen porcentajes. A incrementar líneas de tendencia y demás. Después vemos lo que son los vínculos que podemos acceder a un archivo, a una página web o moverse en este documento. Moverse dentro de este documento nos ayuda mucho, como para el ejemplo que les puse en un inicio, y hacer una interfaz más profesional. De aquí podemos hacer validación de datos, que es la restricción de qué ingresamos o qué información metemos a una celda. Sí, y inclusive que nos mande un mensaje de error personalizado. Y también una serie de instrucciones si nos posicionamos en la celda o en base a una lista. Si yo escribo la misma palabra pero con un espacio en blanco, no me lo va a aceptar. Inclusive meter una validación de datos donde yo tenga que ingresar una fecha de nacimiento de alguien mayor de edad. Si yo ingreso a alguien del 20 de marzo del 2006, me lo admite porque hoy está cumpliendo 20 años de edad, pero si yo ingreso a alguien del día de mañana de nacimiento que cumple años, hasta el día de mañana es mayor de edad y no me lo va a dejar ingresar. Y después enseñamos a hacer lo que son tablas dinámicas con un poquito de agrupar los valores por rangos de precios, por ejemplo, las fechas, si queremos visualizarlas por mes, por día, por trimestre, etcétera, todos los diferentes formatos y diseños de informes, lo que son todas estas partes de actualizar, las listas de campos, botones, encabezados, a cambiarle el nombre a una tabla dinámica. Aquí terminamos el intermedio y posteriormente, ya por último, tenemos el avanzado. El avanzado, lo que tenemos aquí es, denme un segundo, lo estamos abriendo. Y el avanzado ya vemos cosas como lo que son con funciones de base de datos, donde tenemos muy similares a las que vimos en sumar, contar y promediar con varias condiciones, pero aquí es con varios conjuntos de condiciones. Vemos los controles de formulario, que son estos iconos donde les damos clic y nos puede afectar a diferentes celdas. O aquí, por ejemplo, un porcentaje que ofrecemos de descuento, como lo seleccionamos y cambiamos aquí el porcentaje. O aquí damos clic y aquí cambiar el porcentaje para a lo mejor algún machote que tengamos de alguna cotización o demás o de presupuestos. Filtros avanzados, donde de acuerdo a reglas que pongamos aquí o instrucciones, se va a filtrar nuestra tabla de acuerdo a lo que digamos. Después ya nos vamos ahora sí por fin a lo que es una tabla. Hasta este momento se habrá trabajado con rangos, ahora son con tablas donde ya tienen un nombre y tienen ciertas ventajas, ¿no? Enseñamos las ventajas y desventajas, cómo venimos haciendo las funciones con rangos y ahora cómo se hacen con formato de tabla, ¿sí? Enseñamos a dar también nombres a lo que son rangos. Este rango le puse un nombre que se llama números y ya lo va a identificar, ¿no? De hecho, si yo aquí escribo el nombre del rango, ahí me lo despliega, ¿sale? Y ya enseñamos a hacer también otro tipo de cualidades, donde yo ya tengo aquí una validación de datos de lista, pero ya simplemente con escribir cualquier nombre, un ejemplo,
Aquí ya tenemos en nuestra validación de datos un nuevo nombre. Después tenemos lo que son nos vamos con las macros. Las macros, por lo general, todo mundo piensa que se necesita aprender a programar. Sí es código de programación, pero no necesitamos aprender a programar para hacer las macros. Lo que es una macro son acciones repetidas que le decimos a Excel que realice cada vez que la ejecutemos, y esto genera, las instrucciones se generan a través de un código de programación. Aquí lo que hacemos es grabar estas macros. Bueno, antes que nada, estas macros se pueden generar escribiendo un código como el de aquí, como el de Visual Basic. Denme un segundo para desproteger el código. Y se va generando aquí el código en Visual Basic, pero este código no lo generamos nosotros, o no es necesariamente que lo generemos nosotros. También este código lo podemos generar grabando la macro como un video. Empezamos grabando, bueno, lo podemos grabar y hacemos las acciones y se van a grabar. Después entramos al código, lo interpretamos, como cuando un idioma decimos que no lo hablamos ni lo escribimos, pero lo entendemos. Es lo mismo, sabemos interpretar el código y después moverle 2, 3 cositas para hacer una macro mejor que grabada, o que no esté simplemente grabada, ¿no? O más compleja. Por ejemplo, aquí tenemos para guardar registros, donde esta macro, esa la hacemos en el ejemplo, y no hay que aprender a programar para hacer esto. Ponemos la fecha de hoy, 20 de marzo. Ya no voy a cambiar los demás datos. Pongo aquí el registro. Me dice que es registro exitoso. Aquí lo que hizo la macro lo hizo, las acciones que hizo o fue y guardó el registro en una hoja oculta y protegida. ¿Cómo la desoculto? Desprotegiendo el libro. Aquí está la hoja oculta. Y la hoja está protegida. Y aquí está el nuevo registro del día de hoy que hicimos. Esto lo aprendemos a hacer sin la necesidad de aprender nada de programación. Simplemente entendiendo el código, y es mucho más fácil que aprender a programar. Entonces ya ahí ya le quitamos como que el mucho tabú que tiene o la predisposición que tienen las personas de que necesitan aprender a programar. Y por último terminamos con los tableros de control para llevar un control y una toma de decisiones eficientes bajo una buena información, donde aquí ya tenemos por ejemplo, una escala de tiempo donde podemos seleccionar el rango de periodo que nosotros querramos y afecta a todas las gráficas. Podemos seleccionar aquí en este ejemplo las sucursales o diferentes sucursales, y ya se van moviendo de acuerdo a lo que nosotros seleccionamos, o las diferentes categorías, y se van moviendo. Y aquí es donde termina el curso. Y pues bueno, esto es lo que nosotros damos para capacitar al personal y de acuerdo a sus necesidades. Gracias, mi Pablo, bien interesante. Oye, Pablo, una pregunta general. ¿Para quién recomiendas tú impartir, o normalmente a quién impartes este tipo de cursos? Pues realmente aplica para toda persona que tenga una labor administrativa. Sí, esto es para ayudarles a hacer más rápido no quiere decir que no hagan bien su trabajo ahorita, pero si antes se tardaban en algo 2 días, 3 horas, 5 horas, ahorita se tarden mucho menos, ¿no? Y sean más eficientes y aumente su productividad. Okay. Entonces, por ejemplo, centrándonos en lo que decíamos del capital humano y llevar pues como tipo de inventario, por ponerle un inventario humano, por ponerle un nombre, y juntar tu especialidad con la de recursos humanos, ¿en cuánto tiempo crees que podamos, lograr o alcanzar la elaboración de un inventario de capital humano? Imagínate que yo tengo en promedio 30 colaboradores. De esos 30 colaboradores, yo quiero alcanzar a tener, obviamente, su nombre, lo que decíamos hace ratito, su edad, lo que bien me sugeriste, fecha de ingreso. También, si ya no trabaja conmigo, pues obviamente su fecha de egreso, el asunto de cuáles son sus preferencias, su fecha de nacimiento, habilidades, motivadores,
a lo mejor un historial el que les decía que vamos a ir alimentando con a lo mejor algo que ha hecho muy bien el colaborador o de manera contraria, también algo que no haya hecho muy bien el colaborador, actas administrativas y todo eso. ¿En cuánto tiempo tú crees que podamos obtener un inventario de ese tipo? Pues más bien depende de cuánto tiempo le dediquemos al día, pero lo más importante es que la persona que requiere el archivo, o ya sea de inventario de personal y registros y llevar todo el personal administrativo de recursos humanos, que tenga claro lo que requiere. Si lo tiene claro, el archivo es mucho más rápido. Tal vez en unas 4 o 5 sesiones lo tenemos, ¿no? Pero eso es muchas veces lo más tardado, que muchas veces cuando nos sentamos y lo vamos definiendo, en ese mismo momento la gente va aterrizando sus ideas. Si ya las tiene aterrizadas un poquito más desde antes, o por lo menos más, ya lo ha visualizado un poquito más, es más rápido. Okay, muy bien, entonces ahí lo importante sería el de capital humano, ya sea como les decía, que tengas el especialista adecuado ahí, o si tu nómina no te da, o a lo mejor tu empresa todavía es muy pequeña y va iniciando, pues sí sería importante, a lo mejor no importa que no lo haga el especialista, pero que sí lo haga el jefe de las personas, el que los guía. Y si tiene claridad, como tú bien dices, más rápido a ti se te va a hacer hacerlo a la medida, hacer su traje a la medida. Ok. Oye, Pablo, tú también nos hablaste un poquito del asunto de los inventarios. De hecho, el ejemplo que nos pusiste muy vivo y que ya lo hemos hecho aquí en Macasaga contigo, es el control de inventarios, que de repente yo creo que el asunto de los restauranteros y también los hoteleros que seguramente nos van a estar escuchando o viendo, van a saber que ese es uno de los cocos, es decir, de las torturas chinas, yo le llamo, el tener un control adecuado de inventarios, dependiendo obviamente el tamaño de la empresa, pero yo creo que aunque sea una empresa muy pequeña, el control de las mermas, el control de que cuántos aceites tengo, cuántos voy a ocupar, un stock mínimo, máximo y demás, es de verdad una tortura muy grande porque ahí se pueden ir de verdad literalmente todas las ganancias de nuestra empresa. Podríamos hablar, Pablo, que tú también lograrías o podrías auxiliar a una empresa de asunto alimenticio, hotelero y demás en llevar un control con inventarios. Sí, claro. En conjunto lo podemos hacer. Cada quien tiene su forma de operar diferente, cada quien tiene sus tiempos, cada quien maneja diferentes productos y porciones, obviamente también, y demás, ¿no? Entonces, pues, lo podemos hacer de acuerdo a las medidas, sí, claro. Haciendo un listado de todos sus productos y registrando las entradas y salidas y con alertas, ¿no? Tenemos que tener inventarios mínimos, máximos y demás, ¿no? Porque si tenemos mínimos, pues vamos a quedar mal al comensal. Si tenemos máximos, pues vamos a tener mermas, ¿no? Claro. Sobre todo porque son productos perecederos la mayoría. Claro. Oye, Pablo, tú pues obviamente ya lo has hecho. Cuando llega alguien a preguntarte, imagínate, yo llego así toda, sin saber mucha información de todas las habilidades o todo lo que tú puedes lograr. Si tú nos pudieras presentar literalmente los 5 productos, por así decirlo, los que tú puedes presumir y puedes lograr, yo creo que yo presumiría uno que sería inventarios del área restaurantera, yo, que es tal cual lo que he vivido contigo. Pero, por ejemplo, si tú pudieras como decir, también te puedo brindar a ti servicios en esta área o podemos lograr un control en esta área, ¿cuáles son las otras áreas donde tú puedes impactar? Híjole, en general, áreas, pues prácticamente, te comentaba todas, pero recursos humanos también es un área muy solicitada en cuestiones de cumpleaños, de saber la historia, ¿no? Digo, por ejemplo, podemos ver la antigüedad de un empleado hasta por días, años, días y meses, ¿no? Al día. Áreas también, a lo mejor muchos que tengan que hacer cálculos, operaciones, compras, por ejemplo. Acabo de ayudarle a una empresa a hacer un archivo de compras y también del área de ventas, ¿no? De acuerdo a sus históricos, sus pronósticos, sus forecasts, también ahí es algo muy importante, ¿no? Para ver cuánto van a comprar. Sí, sobre todo si es una empresa, en este caso, la que te platico, es una empresa que tiene temporadas, ¿no? De acuerdo, ya ves que hay empresas que es entre
entrada a clases o regreso a clases, o algún otro tipo de temporada, vacaciones, Semana Santa, Navidad, dependiendo de la empresa. También en el área de compras y de ventas y pronósticos también podemos ahí ayudar mucho. Y también inclusive ofrecemos el servicio de asesoría en Excel, para que nosotros seamos su parte de Excel, ¿no? Y le hagamos como que ya lo que requiere. O sea, también como te puedo contratar a ti, como a lo mejor, como lo que decía yo ayer, a lo mejor es una empresa muy pequeña, en lo cual yo ya no me da el tiempo o la energía, a lo mejor para yo hacerlo. También tú podrías brindar ese tipo de servicios donde tú llevas a cabo la actividad que yo te indico. Sí, por supuesto. Sí, sí, también ofrecemos ese tipo de servicios, ¿no? Y también, por ejemplo, ahorita recordando también lo que es, por ejemplo, el último que hablé del curso, lo que son los dashboards, los tableros de control, pues muchas veces no sabemos y cómo vamos en ventas contra el año pasado, contra en inventarios. Por ejemplo, ahí pongo un ejemplo de cómo nos pagan más y por tarjeta de crédito, por efectivo y demás. Ese tipo de cosas o situaciones y tener gráficamente, visualmente la información históricamente y compararlos, pues nos permiten tomar decisiones, ¿no? También es un área muy importante que he trabajado. Ok, muy bien, qué interesante por acá con unos problemas técnicos que me cacharon. Bueno, muy bien, Pablo, muchas gracias. Yo quiero ahorita que retomemos y quisiera ver si me sigues acompañando para hacer esto un poquito más interactivo todavía con la presentación que teníamos anteriormente, donde se acuerdan que les había preguntado un poquito de cuáles son las cosas que nosotros podemos recabar de nuestros empleados en cuestión de habilidades, motivadores, para qué es muy bueno esa persona, su fecha de nacimiento, su lugar de nacimiento y demás. Entonces, me gustaría un poquito retomar eso y que lo hagamos como lo hacíamos un poquito ayer, de manera mucho más interactiva. ¿Se acuerdan que les comenté un poquito que lo que no anotamos, así como cuando en la escuela vieja que anotábamos en libreta o ahora en nuestro celular se nos puede olvidar porque si lo dejamos aquí nada más, les aseguro que en unos 2 o 3 días ya se nos fue? Me gustaría que los que nos están escuchando y viendo hagamos un ejercicio ahorita para que sea todavía más significativa la información que ahorita tomamos de mi estimado Pablo Sánchez y de su servidora. Entonces, ya sea en tu celular, en una hoja con pluma o lápiz, te voy a pedir que anotes, que vayas contestando las siguientes preguntas. ¿Para qué? Para ahorita interactuar un poquito y que podamos llegar a mayor información, ¿sale? Entonces, en esa hoja o en tu celular vas a anotar cuál es tu nombre completo. Y entre paréntesis vas a escribir cómo te gusta que te digan. Con Pablo lo voy a estar haciendo ahorita de manera así tal cual en vivo y de manera bien interactiva, ¿sale? Nombre completo y cómo te gusta que te digan. Juan Pablo Sánchez Rodríguez y Juan Pablo, JP, como gustes. Ok, muy bien. Edad, ¿qué edad tienes y cuál es tu fecha de nacimiento? 44 y 24 de marzo del 79. Ah, ya casi cumpleaños. Ok, 44 años. La tercera, bueno, me voy bien rápido, ¿ah? Espérenme, espero un poquito a los que no, sí, doy tiempo, disculpe. Vayan anotando todos, ¿eh? Vamos con 2 preguntas nada más hasta ahorita. Nombre completo, cómo te gusta que te digan, fecha de nacimiento y edad. ¿Ya? Con los que estamos aquí asistentes, ¿también ya? Muy bien. Vamos con la tercera pregunta. ¿Cuál es tu pasatiempo o hobby que te gusta realizar desde pequeño? Fíjate, ahí se hace más compleja la pregunta porque ahorita voy a decir, ay, pues fumar. No, pues eso no es un pasatiempo desde pequeño. ¿Qué te gusta desde pequeño? Váyanlo escribiendo y ahorita voy a ir con Pablo. ¿Ya? Ya. Desde mi abuelito, que en paz descanse, me enseñó muchos trucos matemáticos y mentales y todo eso. Me gusta mucho todo eso. ¿Te gusta hacer trucos mentales? Sí, o resolverlos, o cosas así, ¿no? Que me enseñaban preguntas capciosas y cosas así, pero todo relacionado un poco como a la lógica y matemática. Muy bien, muy bien. Ok, siguiente pregunta. Ya lo tenemos, ¿verdad? Los asistentes de aquí. Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu color favorito? Sencilla. No sé, creo que podría ser que entre azul, creo que tengo más cosas azules, pero antes sí estaba muy definido que el azul, pero ahorita como que ya es más variado.
Bueno, vamos a ponerle que azul es el prioritario para él, ¿sale? ¿Cuál es tu género de película favorita? Acuérdense, perdón, ahí ve pensando, los que nos están viendo, escuchando, por favor, anótalo todo, tanto la pregunta como la respuesta, porque ahorita viene justamente la estrategia que te voy a recomendar que apliques con tus colaboradores, así sea uno, sean 20, o no importa si el tamaño de la empresa que tengas o lideres, si es pequeña, mediana o grande, no importa. Esto lo puedes aplicar ya sea en una, como dicen por ahí, una sentada, en una sola ocasión, o en varias sesiones, ¿va? Mediante una dinámica o de manera así tal cual, como dicen, cara a cara, ¿vale? ¿Cuál es el género de película? Pues no tengo un específico, pero me gustan mucho las que son basadas en hechos de la vida real. Ok, Pero como... no es un género tal cual. Más bien te puedo decir cuál no me gusta. ¿No te gusta? Las de terror, pero porque no les encuentro chiste. Me asustan más las de suspenso, porque las de terror estoy a la defensiva todo el tiempo de que me van a asustar. Ok, muy bien. ¿Con cuál de los miembros de tu familia que tienes mucho contacto te llevas mejor? Con mis sobrinos. Con sus sobrinos, va. ¿Que son de qué edad? Ahorita ya de entre 11 y 13, más o menos. 11 y 13 años, todos unos adolescentes. Ok, va. Siguiente pregunta. Cuando tú estás solo, aparte de ese hobby que me decías, ¿qué otra actividad te encanta hacer aquí en Morelia? Porque estamos en Morelia. Pues a lo mejor el centro me gusta mucho. Un cafecito en el centro podría estar muy a gusto. Tomarte un cafecito en el centro. ¿Cuál es tu comida favorita? Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu comida favorita? Híjole, también me gusta todo, casi te puedo decir que como todo es muy poco. Sí soy de probar y después dices no te gusta, ¿no? No importa la apariencia. Pero, ay, no sé, mi mamá se sorprendía que desde chiquito me gustaba un platillo que se llama, bueno, nosotros le decíamos caldo de verduras, pero creo que en los restaurantes, en muchos, lo he visto como puchero. No sé si lo ubicas. La verdad, no, pero entiendo que lleva mucha verdura. Lleva verdura y lleva carne y demás, pero sí, mucho es como puchero. Ok, ¿algún postre favorito que te encante, que te fascine? Pues no soy muy postrero, soy más de salado, pero todo lo que no me deje seca en la boca. Por ejemplo, pastel de tres leches, o un cheesecake o cosas así, o el helado, pero lo que es seco no. ¿Qué te motiva? Fíjate, ahí viene un poquito esta pregunta, un poquito más allá de, o sea, un poquito más profunda, menos sencilla de contestar, pero no es imposible. ¿Qué te motiva a trabajar en la vida? Pues, pues la familia, superarme y pues simplemente siempre, bueno, lograr más, o sea, cada día lograr más de lo que he logrado hasta ahorita. Ok, muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta cuando has tenido jefes en algún momento de tu vida? Es decir, algún patrón a quien rendirle cuentas. ¿Qué es lo que más te gusta de cuando estás a cargo de alguien que haga tu jefe con respecto a tu área laboral? A ver, ¿cómo? ¿Cuando yo estoy a cargo de alguien o cuando... Cuando están a cargo de ti. Ah, ok. Pues mis clientes son mis jefes. ¿Qué Pero, te motiva? no, digo, dentro de cuando trabajé en mi vida laboral, pues un coaching, ¿no? También tener una planeación de vida y carrera, donde pueda crecer dentro de la empresa. Y también, pues, que sea un coaching en cuestión de aprendizaje, ¿no? O sea, me motiva mucho que sea un jefe que yo lo pueda admirar y decir, aprendí de él mucho. Que te enseñe. Entonces, eso, si lo puntualizáramos, es que te motiva que tu jefe te enseñe y te modele un poquito. ¿Así Sí, sería? sí, o sea, que sea alguien que yo pueda aprender, que no, o sea, que lleve un buen coaching y que, bueno, obviamente trabajo en equipo y demás, ¿no? Pero sí, que sea alguien que, o sea, sí he tenido jefes, dos, tres, o tuve dos, tres jefes que los recuerdo muy bien porque aprendí mucho de ellos y fueron buenos jefes, ¿no? Muy bien. Y ya casi la última pregunta. Si tú estás con tu equipo de trabajo, tus compañeros de trabajo, los mismos que, o sea, el mismo nivel que tú,
¿qué te gustaría hacer una actividad con ellos? ¿Qué te dirías? Ah, me encantaría que hiciéramos esto juntos. Gocha. Ir a jugar gocha. Ok. Si se fijan de las preguntas, ya espero que todos los hayan contestado, los que nos están viendo, escuchando, que hayan contestado esas preguntas y tengamos las respuestas. Si alguien quiere escribir por ahí en el chat, lo puede hacer para compartir sus respuestas. Y ahorita a las personas que nos están acompañando en presencial, les voy a preguntar un poquito, voy a hacer que nos contesten, vamos a hacer como una especie de simulador, es decir, hagan de cuenta que somos una empresa, que todos los que estamos ahorita aquí somos una empresa y yo como capital, como encargada del capital humano, del talento humano o de RH, al momento de haber ingresado a colaborar conmigo, yo les hice este cuestionario. Ajá, y yo ya lo vacié, toda la información, la voy a vaciar en mi Excel, en el que logramos con JPS Consultoría. Entonces ya lo tengo, ya lo voy a vaciar apenas, entonces tengo que irles a preguntar a los colaboradores, tal cual valga la redundancia, este cuestionario, estas preguntas, para entonces vaciarlo y ahorita vamos a dar el siguiente paso. Entonces voy a preguntarles por allá, a ver, voy a irme para acá y te voy a preguntar. ¿Nos puedes compartir 3 de las respuestas que quieras, Diana? Pues yo puse no sé cuál fue la pregunta número 3, pero yo puse que era pasear o caminar con mi perro o pasear con mi bici. Ah, creo que eran momentos que me gusta hacer de chica. Ajá. Y otra cosa que me gusta hacer sola es pasar a tiendas a comprar, montar a caballo y qué es lo que me gusta tener, no, qué es lo que me motiva a trabajar. Puse tener una estabilidad económica y pues ayudar económicamente. Ok, muchas gracias. Oye, en la pregunta donde tal cual queremos escarbar en qué te gustaría hacer con tus compañeros de trabajo, ¿qué pusiste? Puse ir a jugar boliche. Ok, gracias. Fíjense, imagínense que estoy capturando esa información. Vámonos por acá. A ver, Ciro, compártenos 3 de las respuestas que quieras. Pues mi nombre es Ciro, mi pasatiempo es jugar y estar con mi familia, esa fue desde pequeño. Y mi color favorito es el verde limón y mis películas favoritas son de acción, comedia y reflexión. Muy bien, gracias. ¿Y qué te gustaría hacer con tus compañeros de trabajo? Relacionarme bien con ellos y no incomodarles con alguna problemática, por ejemplo. Ok, muy bien. Y vámonos por acá con Diana también. Compártanos 3 de las respuestas que diste, por favor. Sí, claro. Bueno, yo puse en mi comida favorita los camarones empanizados, miembro de la familia con el que me llevo mejor, pues en realidad mi mamá y mi hermano son ellos dos. Y mi género de película favorita, pues son las de comedia y las de suspenso. Muy bien. ¿Y qué te gustaría hacer con tus compañeros de trabajo? Ah, pues yo le puse a hacer una carnita asada. Ay, ¿y en tu casa? ¿Vas a poner tu casa? Claro. Ok, pues ahí está. Fíjense, ya con esa información, Pablo, si yo ya la recabé, perdón que me cruzo por acá, si yo ya recabé toda esa información, ya tengo esa información de mis colaboradores, ya la capturé, ya logré hacer mi base de datos y demás. ¿Para qué se te ocurre, o con lo que escuchaste, Pablo? Fíjate, ya ¿encontraste algún denominador común o algo parecido entre los asistentes, entre los que contestamos las preguntas? A lo mejor algunos tienen colores, gustos similares y demás, ¿no? Podemos encapsular cada respuesta en alguna genérica para poder hacer actividades, gustos o festejos o demás, para que apliquemos a varios y la integración entre ellos, ¿no? Ándale. Entonces, por ejemplo, por ahí dijeron, no, pues a nadie le costó trabajo el asunto de encontrar qué hacer con mis compañeros. Alguien por ahí dijo jugar billar, otro por ahí dijo, no, pues una carnita asada. Entonces, pues claro que uno de los, fíjense, haciendo el denominador común o haciendo como un resumen de toda esa parte, voy a decir, imagínense si tengo más colaboradores y la gran mayoría coinciden en hacer una carnita asada,
Pues para motivar a mis colaboradores, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una carnita asada, sencillo, a fin de mes, para las personas que si logramos X meta, pues vamos a juntarnos a hacer una carne asada tal día, en tal lugar, ¿no? Y después otro motivador. ¿Qué otro motivador reconociste, Pablo, con lo que escuchamos? Imagínate para Ciro. Sí, pues sí pudimos percibir lo que dijo Ciro. ¿Qué motivador o qué le motiva a Ciro? ¿O qué le voy a dar de regalo a él si logra las metas que yo le voy a poner? No sé, recuerdan eso. ¿Qué le podrá motivar a Ciro, Diana? Voy a replicar lo que diga Diana, ¿eh? Le voy a dar un pase para el cine, puede ser doble o sencillo, lo que él elija, si logra la meta de trabajo que tenemos con él, ¿no? Entonces, la otra Diana dijo, a mí me gusta montar a caballo, pues le puedo regalar, o sea, toda esa información me sirve para saber qué le motiva a mis colaboradores. Por acá el colaborador Pablo dijo, no, pues a mí me motiva que me enseñe mi jefe, pues entonces lo voy a capacitar, a él le fascina la capacitación, no nada más por parte de su jefe, seguramente también si a él lo capacito en otras áreas y le voy a poner de repente ahí un ejercicio que tenga que ver con habilidades mentales, lo voy a tener muy contento y satisfecho. Entonces, justamente de eso se trata el asunto del capital humano. El capital humano o el jefe de capital humano o el encargado de recursos humanos debe de encargarse de eso, de reconocer qué es lo que le encanta al colaborador para retener ese gran talento que tenemos en las empresas. ¿Sale? No sé si hasta ahorita tengan alguna duda, alguien que tengamos por ahí en el chat que quiera preguntarnos algo o seguimos trabajando en cuanto a la presentación que teníamos. La podemos regresar un poquito, por favor. Y entonces vamos a seguir un poquito con esa parte. Voy a dejar a Paula aquí para que me ayude a leer porque de repente mi voz es un poquito más tediosona, ¿sale? Entonces, un poquito, Pablo, ¿nos podrías hablar o ayudar con el asunto de las ventajas que tenemos al hablar de del orden o de la estructura en los colaboradores? Los beneficios, cualidades y capacidades de cada empleado, puntos fuertes. Tareas realizadas de forma eficiente y eficaz. Identificar carencias en la plantilla. ¿A qué se referirá con eso de identificar carencias en la plantilla? ¿A qué se referirá? ¿Te suena a algo? Voy a darle un poquito la palabra a Diana. Claro, bueno, a mí identificar carencias en la planilla me suena a que le hace falta como información, que puede haber algo que se nos está pasando por ahí y que es necesario como indagar un poquito más. Es a lo que me suena. Gracias. ¿Has escuchado, las personas que nos están sintonizando, han escuchado el asunto del clima laboral? Estoy segura que sí. De repente muchos dicen, no, pues en los anuncios, ¿no? Cuando estamos reclutando personal. Reclutamos personal o solicito mesero, ofrecemos prestaciones de ley, un buen salario, capacitación y también le ponen buen clima laboral o excelente clima laboral. Justo a eso va. Identificar carencias en la plantilla. No nada más se refiere a decir, ocupo 5 meseros para funcionar. No nada más es eso. Sino también qué características deben de tener mis meseros. A eso se refiere también esa afirmación. ¿Qué características, por ejemplo, Pablo, se te ocurren que deben de tener las personas que tienes colaboradores, tienes personas que trabajan contigo? ¿Qué características deben de tener? Yo creo que no cualquiera puede trabajar contigo en una situación de Excel, de estructura, de orden. ¿Qué características buscas tú en un buen colaborador para ti? Pues de hecho, no tanto, o sea, que sepan Excel sí, pero no tanto eso, porque eso yo se los puedo enseñar, pero que tengan la lógica, por ejemplo, de aterrizar las cosas o las ideas que nos den los clientes, que tengan esa lógica de plasmarlo, ¿no? Por lo menos en papel y después ya en Excel. Te repito, no es necesario que sepan Excel a grandes rasgos, yo se los puedo enseñar o capacitar en esa parte, pero en cuestiones de capacitación,
Híjole, digo, la verdad es que ya mis clientes dirán si soy bueno o malo, pero que por lo menos la percepción que yo tenga del personal que me ayuda, que sepa explicarlo, ¿no? Una cosa es tener el conocimiento y otra cosa es saber transmitirlo. Entonces buscas una persona, claramente diríamos, a ver, al de RH, si él es mi patrón y yo soy RH y me va a decir, a ver, yo busco, ahorita se me abrió la vacante de un auxiliar en mi área, ¿no? Entonces yo voy a traducir lo que me dijo, también así como él traduce, yo traduzco con mis términos y digo, a ver, tiene que ser una persona que tenga cierta fluidez verbal para poder explicar, ¿no? Capacidad de interrelacionarse con los demás, porque si estás buscando o teniendo clientes o teniendo contacto con clientes diversos, debe de saber relacionarse. También debe de tener ciertas habilidades cognitivas, por ponerle una terminología, por ciertas habilidades de razonamiento para poder traducir la información de forma adecuada, ¿no? Esa es otra característica que buscas. ¿Qué más buscas? ¿Solo eso? ¿Con eso tienes? ¿No te importa el rango de edad? ¿No te importa la escolaridad? ¿No te importa sus habilidades motrices? ¿Nada de eso? Pues no, o sea, supongo que o sea, teniendo la lógica del saber de transmitir y demás, pues implica que a lo mejor, pues, no sé, en escolaridad que por lo menos tenga cierto grado como para entender ciertas cuestiones de lógica y demás, ¿no? O cierta experiencia, ¿no? O la experiencia la vamos a ir adquiriendo poco a poco. También, si le falta como experiencia en alguna parte, pues a lo mejor no, o sea, en ciertos rubros o aspectos no lo voy a dejar solo de momento, ¿no? Lo voy a ir coachando a esta persona. Pero principalmente son las que te comenté. Ok, perfecto. Entonces, si encontramos ese perfil, y es un poquito lo que les comentaba ayer, el perfil de puestos es bien importante tenerlo, porque si no tenemos claridad en lo que quiero de mis colaboradores, difícilmente lo voy a encontrar. Es como cuando buscamos pareja. Si no sé lo que quiero y lo que venga está bien, qué difícil va a ser, ¿no? Va a caer lo que sea y no vamos a durar. A lo mejor se da el primer encuentro y después ya no va a seguir esta situación. Igual con la parte laboral, ¿no? Y entonces, como nos comenta también ahí, los puntos fuertes, lo que les decía, y a lo mejor de repente puedo ser un poquito redundante o repetitiva en esta parte, pero de verdad es importante que primero nosotros reconozcamos para qué somos buenos, nuestras metas, objetivos y demás, para entonces ahora sí entender cuáles son los puntos fuertes míos y ahí los voy a explotar lo más que se pueda. Muchas veces nos vamos por lo contrario, de que decimos, yo soy bien mala para bailar, déjame, pero soy buenísima para, ¿qué te gusta? Para razonar. Pero entonces me voy en contra de la corriente y me voy a meter a fuerza a clases de baile y sigo teniendo mis dos pies izquierdos, pero y ya el otro lo dejé. Entonces a veces somos bien contrarios, o sea, soy muy malo para esto, deja meterme a clases para lo que soy malo para, y lo demás lo dejo. No, también se vale decir, soy bueno para esto, ya no soy buena para bailar, lo reconozco. O no soy buena para cantar, ya ni le insisto, y me voy por la situación que sí soy buena. Igual con los colaboradores. Ese colaborador no quiere ser, a lo mejor yo digo, no inventes, se te ve que serías buenísimo para vender. Pues sí, pero él no quiere. Y a lo mejor tú lo ves, pero él no lo ve. Y si no lo ve, pues para qué lo tronamos y lo ponemos a sudar, ¿no? A sudar frío. Herramientas necesarias para el asunto del capital humano. Fíjense que ahí nos hablan de 3 herramientas. Cada quien nos vamos a echar una. La tecnología, que es a quién sería muy bueno, pues, ¿qué les digo? Mi estimado Pablo nos puede hablar un poquitito de cómo podemos auxiliarnos de la tecnología para el asunto del capital humano. Pues es que si no les damos las herramientas necesarias para realizar una buena, o sea, sus actividades y tareas de una forma eficiente y eficaz y en un tiempo razonable, pues el colaborador pues, se va a terminar, el jefe no va a estar contento con los resultados y el colaborador se va a terminar cansando, ¿no? Supongo. Entonces hay que darles las herramientas adecuadas. Ahora digo, yo doy capacitaciones en Excel. Y bueno, y por lo que he visto, no importa qué sistema tenga la empresa, no se libran un poco de Excel, pero también que la empresa reconozca qué herramientas necesita, ¿no? O sea, a lo mejor o sea, no todo lo solventa Excel. También si necesita otra cosa, también no, hay que recomendarles otra cosa, ¿no? Entonces, la herramienta adecuada para las tareas adecuadas, ¿no?
y el perfil adecuado en ese puesto. Ok. Bien, gracias, Pablo. Y Diana, ¿cuál es el segundo punto? Bueno, el segundo punto serían las entrevistas. Eh, También son de igual importancia, ya que estas pues, nos van a arrojar mucha información que necesitamos para poder adecuar o analizar el perfil que requiere cada empresa, ¿no? En este caso, el área de recursos humanos, como ya se ha ido mencionando con anterioridad, no solo se enfoca en recolectar información como básica, ¿no? Como experiencia laboral, habilidades, destrezas, etc., sino también nos interesa mucho información personal, no sé, relación con su familia. Muchas veces en las entrevistas que nosotros realizamos, preguntamos, con quién vive esta persona, cuáles son pues sus contactos más frecuentes, su pasatiempo, etcétera. Todo esto en conjunto nos va a dar como una información más sólida y nos va a ayudar a poder encontrar el perfil adecuado, ¿no? Para la empresa. Muchas gracias. Entonces, en esas entrevistas que tú comentas, Diana, que has aplicado, ¿a qué le das énfasis al momento de hacer ciertas preguntas? ¿Qué es lo que más te interesa saber a ti? O sea, aquí quiero resaltar con esta intervención de Diana, cómo dependiendo el especialista o dependiendo inclusive, no nada más la especialidad, sino también la personalidad de la gente, asimismo le vamos a dar diferente énfasis o enfoque a cada una de las entrevistas. Por ejemplo, yo, Bárbara, ¿a qué le doy énfasis? A las habilidades. He sido muy repetitiva en esa parte, pero le pregunto siempre a las personas, ¿qué te motiva? ¿Para qué eres muy bueno? Entonces, ahí es habilidades y motivadores. ¿Tú a qué le das énfasis en tus preguntas, Diana? Como para decir, de ahí me agarro y sí es muy, muy buen candidato. Bueno, para mí es muy importante la experiencia laboral que lleva. También hago mucho énfasis en esta parte. Y otra cuestión que solemos preguntar es, ¿qué puede aportar a la empresa? ¿Qué es lo que nos va a aportar, que nos va a hacer mejorar como empresa o mejorar como individuo? Entonces, estas dos cuestiones, pues además de las ya mencionadas, son en las que nosotros, o bueno, por lo menos de mi parte, hago más como un poquito de énfasis. Gracias, Diana. Fíjate que ahorita dijiste una clave también bien importante. ¿Qué puede aportar a la empresa? Y es una de las preguntas también clave que te recomiendo hacerles a los nuevos integrantes de las empresas. Y bueno, es más, no nada más a los nuevos, sino a los que ya pertenecen a tu plantilla de personal. ¿Qué más? ¿Qué puedes aportar a la empresa? No importa que sea mucho o poco, eso no lo vas a mencionar. Pero cuando alguien dice, ¿qué vas a aportar a la empresa? Ah, pues son un buen empleado. Imagínate, ¿qué pensarías tú, Pablo, que tú le preguntas a alguien que quiere entrar a trabajar contigo? Oye, ¿tú qué le puedes aportar a mi empresa, a JPS Consultoría? Y que te digo yo, pues te voy a aportar una buena empleada. ¿Qué pensarías? Pues no tiene nada de iniciativa, no es proactivo o proactiva, y pues va a ser alguien que se va a estancar, ¿no? Que no va a dar un plus más. Claro, o sea, no podemos a lo mejor generalizar al 100%, pero sí nos da una información bien importante. O sea, realmente yo les comento mucho a las personas que intentan colaborar en cualquier área, ¿eh? O sea, independientemente del área, insisto. Pero una persona que resuelve, una persona que es creativa, que es, como les digo yo, como decían las abuelitas, eres acomedida, ¿no? Alguien que se dedica a eso, que puede resolver y demás, cabe donde sea. Entonces, y haciendo la analogía también de la pareja, ¿qué me vas a ofrecer? ¿Qué me ofreces a mí tú, Juan Pérez o Juanita Pérez, que quieres ser mi pareja? Ah, pues te ofrezco ser una buena novia. Pues, ¿qué es eso? ¿Qué es eso para ti, no? O sea, esa persona no tiene claridad. Hay que brindarle algo concreto a la persona, ¿no? Y por último, otra herramienta que ocupamos para tener un buen inventario en RH, el inventario, acuérdate, no nada más se aplica para partes exactas, sino también para partes más subjetivas, como es el capital humano, son las encuestas. ¿A qué nos referimos? Un poquito a lo que les comentaba hace rato.
a tener entrevistas semiestructuradas que nos puedan permitir tener información no nada más objetiva de los colaboradores, sino también subjetiva, es decir, cosas más personales, sin entrar a una psicoterapia, pero sí saber cosas muy generales de sus gustos, de sus intereses y habilidades, ¿vale? Y entonces, ya casi, ahora sí de verdad se los juro que ya casi para terminar un poquito ahí lo que venía, que nos enseñó JPS Consultoría, pero también los errores que podemos cometer en los inventarios de RH. ¿Cuál es el primer error que nos mencionan por ahí, Diana? Bueno, el primer error está como no prevenir. Eso, no prevenir algo en RH. ¿Cómo lo puedes comprender? Tú que nos estás escuchando, si alguien por ahí nos puede un poquito dar retroalimentación, y si no, nosotros ahorita obviamente lo vamos a explicar. No prevenir, ¿a qué se referiría? No prevenir. Pues va, va como ligado a no ver, ay, ¿cómo explicarlo? No ver antes de, o sea, ay, no sé. No ver, como bien dijiste, Diana, no ver más allá de. ¿Qué pasa? Fíjate, un colaborador, voy a poner ejemplos claros. Un colaborador, yo le decía por ahí a alguien, pues las acciones dicen más que 1000 palabras. El colaborador, perdón, me dice, yo quiero seguir trabajando en tal lugar, si quiero, te lo juro, pero es que ayer se le ponchó la llanta a la camioneta en la que venía la combi. Ok, está bien, vamos a seguimos intentando. Siguiente semana, el martes otra vez. ¿Por qué no veniste a trabajar? Ay, es que mi hijo se enfermó, le dio fiebre y por eso no pude llegar, pero te lo juro que quiero seguir colaborando contigo, dame la oportunidad. Ok. Tercera semana. ¿Por qué no viniste a trabajar ahora de miércoles? Ay, es que iba caminando y me cayó un perro encima. Ese tipo de cosas, ¿no? O sea, puse ejemplos muy burdos, pero es la realidad, el no prevenir. Ya te está diciendo con sus acciones el colaborador que ya no va a seguir contigo de manera consciente o inconsciente si nos vamos por la psicología. El colaborador ya no va a seguir contigo, tarde o temprano ya se va a ir. Entonces, el prevenir implica eso. A ver, Diana ya está fallando mucho, ya mejor voy a ir a ver a mi cartera de candidatos para aplicar el plan B, porque la siguiente semana se le va a morir la abuelita o algo le va a pasar. Ya no quiere estar conmigo, y a eso se refiere el prevenir. A veces decimos, no, es que el colaborador sí quiere, no, esta plantilla de personal que tengo es por siempre y para siempre. Ojalá fuera así, pero en la realidad a veces no aplica. A veces hay que prevenir y tener siempre un plan B. Un plan B implica esa parte de poder nosotros resolver también y prevenir y visualizar más allá de las posibles cosas que pueden pasar con los colaboradores, o a lo mejor si yo soy muy asidua o estoy interesada en contratar pura mujer para mi personal y pura mujer, por ejemplo, ¿no? Yo digo, a ver, busco una mujer que sea o mujeres para mi personal que tengan hijos porque son más responsables. Ah, pero ¿cuáles son las desventajas? Ah, pues que a lo mejor sus hijos se van a enfermar porque puede suceder. Entonces, a lo mejor de repente esas personas pueden tener más ausentismo. Ojo, no estoy generalizando, no es así, pero puede suceder. O sea, prevenir es ver esas situaciones que pueden acontecer para poderlas a sí mismo resolver. Y pues la segunda, ¿cuál es, Pablo? ¿Cuál otro error podemos cometer en los inventarios al crear un inventario de recursos humanos? Pues no utilizar la tecnología adecuada. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo podemos explicar? Pues cuando a lo mejor lo que necesitamos es un punto de venta y realmente lo estamos a solventar con alguna otra cosa o en libretita, ¿no? Algo así, por ejemplo. Exactamente, ¿no? No se trata justamente de tener así la tecnología de punta para X y Y. Sí podemos funcionar, Pablo, por ejemplo, yéndonos un poquito a lo tuyo. ¿Podemos funcionar con una computadora básica o si ocupo un equipo así de super nivel? Una computadora básica. Sí, que no, digo, normal, no vamos a hacer nada de diseño ni nada por el estilo que implique mucho.
Ok, gracias, Pablo. Y por último, en esta diapositiva es no volver a comprobar datos. ¿Cuántas veces sucede de que tenemos tal teléfono y a lo mejor al mes hay gente que de verdad cambia mucho de número de teléfono, de domicilio? Entonces, es estar comprobando, actualizando expedientes, se le llama. Hay gente que lo recomienda cada 3 meses, cada mes. Yo en lo personal lo hago cada 3 meses. ¿Por qué? Porque a lo mejor un posible cambio de domicilio, un cambio de teléfono, un divorcio, X, o se cambió porque ya se casó esa persona, ese colaborador, y ya perdimos ahí como el contacto más cerca. Es esa parte de comprobar datos, ¿no? Y bueno, es importante tener esas 3 recomendaciones al momento de un inventario de RH. También ahí metimos 3, uno para cada quien. Primero, tener una visión clara. ¿Qué quiero? Un poquito lo que nos decía Pablo, de saber qué queremos lograr al momento de hacer un inventario, tener una claridad de qué información quiero recabar de mis colaboradores. El segundo punto, ¿cuál es, Pablo? Desarrolla un plan de acción. Pues ya que tenga la visión clara, ¿cómo lo voy a hacer, no? ¿Qué pasos voy a seguir para llegar al objetivo que quiero? Lo que decíamos por ahí de la carnita asada, ¿no? O sea, ya detectamos con la visión, yo digo, quiero saber qué les gusta a la gran mayoría de mis colaboradores o mis compañeros de trabajo. No, pues que les gusta a la gran mayoría jugar billar y juntarnos para una carnita asada y les gustan las chelas. Ah, pues entonces ya tengo mi visión clara. Ahora sí voy a desarrollar mi plan de acción. Oigan, pues vámonos a la casa de Pablo, vamos a hacer una carnita asada, yo traigo las chelas, tú la carnita, órale. Ese es el plan de acción. No, o sea, aunque se escucha muy sofisticado, puede ser algo muy sencillo. Todo es para el mismo fin, mayor satisfacción laboral, retención del talento y demás. Y por último. Ok, por último hay que medir los resultados con regularidad. Aquí también es importante estar haciendo como constantes evaluaciones para ver si los resultados se están arrojando los resultados que esperamos o si hay algún fallo y en caso de ser así, pues detectarlo, ¿no? Trabajar en ello para que pues ahora sí que los resultados que queremos lograr pues sean los adecuados. Entonces, pues sí es importante estar haciendo como estas evaluaciones y detectar, ¿no? Qué está saliendo bien, qué está saliendo mal, en qué podemos mejorar, qué podemos quitar, omitir, etcétera. Gracias, Diana. Acuérdense, lo que no se mide, no podemos tener un parámetro. Y pues ya, quisiera darles las gracias, ahora sí ya, el día de hoy, porque ya fue mucho bla, bla, bla. Quisiera recordarles, el día de mañana vamos a estar compaginando con Fernando Albo, un excelente también consultor. Y aquí están los medios de contacto de su servidora en Macasá Caban Grill, restaurante de alta gama aquí en Morelia, Michoacán. También darle las gracias a mi querido amigo Pablo Sánchez por habernos acompañado en esta capacitación, que por aquí voy a poner aquí, un JPS Consultoría. ¿Nos puedes repetir un poquito tus medios de contacto, Pablo? Claro, estamos en redes sociales, LinkedIn, Facebook, Instagram como JPS Consultoría. Y el teléfono de contacto es 442-4088-081. Bien. Y muchas gracias, Diana, otra vez por estar compaginando con nosotros. ¿Nos repites también, por favor, tus medios de contacto? Sí, claro, bueno, mi número es 44 32 13 67 40 y me pueden encontrar en Facebook como Diana Patricia Campos. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Beto, muchas gracias por otra vez acompañarnos y por acompañarnos aquí, aceptar la invitación a transmitir desde Macasá Caban Grill, un restaurante de alta gama precioso, como ustedes lo ven, pudieron ver gracias al paneo de acá que nos ayudó Ro a estar haciendo y los logros acá tecnológicos que por acá nos hicieron. Gracias, Beto. No, al contrario, muchas gracias. Gracias por esta masterclass aquí a la consultoría. Muy interesante, no sabía de esas capacidades de Excel. Eso es algo más que agregar, a lo mejor algo que uno puede buscar para progresar en el futuro. Y gracias nuevamente por el espacio. Aquí, como viste, pues improvisamos, pero logramos sacar la capacitación. Gracias, compañera, también por estar aquí, esa participación. Y nada, pues como dijo, nos vemos mañana para una tercera sesión.
y el resto de la semana también es aquí con la doctora. No se lo pierdan. Michoacán, honestidad y trabajo.